Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Bueno, les doy la cordial bienvenida a nuestra primera conferencia a nivel internacional de lo que es diabetes. También les pido disculpas porque comenzamos un poco tarde porque tenemos problemas grandes de internet. Entonces, ese fue nuestro motivo que comenzamos un poco más tarde. Igualmente, le doy las gracias a toda la gente que nos ha apoyado directa o indirectamente para que esta primera conferencia sea una realidad a nivel internacional de lo que es diabetes. Eh, Igualmente, ahora comienzo con la agenda. Nuestra agenda para el día de hoy tenemos la doctora Yulavia Castro, ella va a ser nuestra primera panelista. Su tema va a ser diabetes gestacional en el embarazo. Nuestra segunda panelista va a ser la doctora Belinda Nava Prada. Ella va a hablar referente a lo que es cómo diagnosticar la diabetes en niños. Nuestra tercera panelista va a ser la doctora Jenny Montiel. Ella va a hablar lo que es nutrición cuando la persona tiene diabetes o cuando le está comenzando la diabetes o para prevenir la diabetes a nivel de nutrición. También le doy las gracias a la producción de esta conferencia, a Dayan Sibengal, que es nuestra productora, y a nuestro asistente de producción, que es el señor Segundo González. Igualmente, vamos a explicarle más adelante lo que son nuestras redes sociales a nivel de fundación, para que se puedan comunicar con nosotros fácilmente. Mi nombre es Marjorie Medina, soy la presidenta de la Fundación Venezolanos Unidos en Aruba, aparte de ser la moderadora de esta primera conferencia a nivel internacional de diabetes. Le doy la bienvenida a nuestra primera panelista, la doctora Yuslavia Castro. Ella es médico cirujano, Departamento de Salud Pública y Salud Ocupacional Ergonomía. Su tema es diabetes gestacional en el embarazo. Adelante, doctora Yuslavia. Los micrófonos son suyos. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señora Marjorie? Espero estén muy bien. Un saludo a todos quienes están ahorita en contacto. Y bueno, me alegra bastante que me haya hecho la invitación para participar de este tema. Inmediatamente que me lo mencionaron, pues no dudé en aceptar, porque la diabetes es un tema del cual hay que hablar. Hay que hablar, y sé que hay muchas personas conectadas que quieren aclarar muchas duditas partiendo del hecho de que la diabetes como tal es un desorden metabólico que afecta en su mayoría y más comúnmente a la comunidad latina. Está estimado que para el año 2022 la diabetes como tal, diabetes mellitus, va a ser la séptima causa de muerte en el mundo, y eso es significativamente alto. Motivo por el cual hoy queremos desarrollar este tema rápidamente para que usted pueda entender a qué nos referimos cuando hablamos de diabetes. De diabetes podemos entender que básicamente hablamos de diabetes, es una intolerancia, es un fenómeno metabólico que se define como una intolerancia a la glucosa o a los hidratos a los hidratos de carbono, es decir, a los carbohidratos, que puede tener ciertos tipos de severidad. Cuando la diabetes, por ejemplo, se determina en un niño que tiene antecedentes, sus padres son diabéticos, y se determina en la niñez o en la adolescencia, generalmente estamos en presencia de diabetes mellitus tipo 1. Son pacientes que son insulinodependientes, que les diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, la cual está mediada más que por herencia, está mediada por factores de riesgo que tiene la persona. Generalmente se diagnostica y se adquiere en la adultez, ¿ok? Y no necesariamente el paciente es insulinodependiente. Hay un tercer tipo de diabetes que es la que llamamos diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes, esa intolerancia a la glucosa que vamos a determinar por primera vez en el embarazo. Si se determina durante el embarazo, hablamos de diabetes gestacional cuando se determina a partir de la semana número 20 de gestación, es decir, después del segundo trimestre. Si la determinamos antes de esta semana número 20 de gestación, entonces estamos en presencia de una diabetes pregestacional, bien sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Entonces, en concreto, diabetes gestacional, la que determinamos en el embarazo.
En general afecta aproximadamente entre el 5 y el 10% de las mujeres, ¿ok? En gestación. Y acá me quiero detener por el hecho de que toda enfermedad la vamos a diagnosticar a través de los síntomas. Sabemos que la diabetes mellitus en general tiene la particularidad de que tiene unos síntomas muy específicos por los cuales el médico se deja llevar, ¿ok? Por la parte clínica. Tenemos que son pacientes que tienen algo que denominamos polidixia, quiere decir que tienen mucha sed. Es un paciente que nos dice, doctora, tengo mucha sed, estoy ingiriendo mucha agua, estoy perdiendo peso, polifagia, es decir, ansiedad de comer en abundancia, y poliuria, es decir, diuresis muy abundante, muchas ganas de ir al baño a orinar. Entonces es un paciente que toma mucha agua, orina mucho, come más de la cuenta y está perdiendo peso. Ahora, habiéndole dicho yo esos síntomas que se asocian, hay otros síntomas que se pueden asociar. Por ejemplo, hay pacientes en los que se describe un sabor frutal en la boca, entre otros, ¿verdad? Pero básicamente son esos 4 que le mencioné. De esos 4, partiendo del hecho de que la embarazada generalmente, por ejemplo, va a tener polidixia, va a aumentar su ingesta de líquidos y eso va a ser normal y fisiológico durante el embarazo. Así, de la misma manera, la embarazada tiende a tener poliuria. ¿Por qué? Porque el bebé, el feto, el útero en gestación va a presionar, va a hacer una pequeña presión sobre las estructuras subyacentes, en este caso la vejiga, y esto condiciona que la mujer embarazada tenga recurrentemente ganas de orinar. Va a tener polifagia. Lógicamente, toda mujer embarazada aumenta la demanda de alimentos que ella en ese momento está consumiendo. Motivo por el cual estamos hablando de que una mujer embarazada no presenta síntomas específicos que nos puedan decir está en presencia de diabetes mellitus, porque va a tener esos síntomas, tenga diabetes mellitus o no los tenga por el solo hecho de estar embarazada. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que básicamente el diagnóstico de la diabetes en el embarazo se hace a través de otros criterios que no son clínicos, es decir, no son sintomáticos. Eso lo determinamos a través del laboratorio y no precisamente porque usted sienta o no sienta síntomas, quiere decir que tenga o no tenga diabetes gestacional. Ahora bien, ¿qué es la diabetes gestacional, doctora? ¿Por qué se produce eso? Tenemos el hecho de que la placenta, ¿ok? Es el órgano que todos conocemos, es el órgano que lleva en sí al bebé, ¿ok? De alguna manera nutre y aporta nutrientes al bebé durante la gestación. Se comunica a través del cordón umbilical con el feto y esto le aporta todos los nutrientes que el feto necesita. Esa es la principal función de la placenta, pero no es la única. Además de eso, la placenta tiene la responsabilidad de que ella secreta ciertas hormonas que nosotros las llamamos que son diabetogénicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera inducen el hecho de que la insulina, elevan la cantidad de insulina. ¿Qué pasa? La insulina es el receptor, ¿ok? Que se une, allí lo podemos ver en la imagen, vemos cómo ese receptor verde se une y abre la célula, ¿ok? Y una vez que el receptor se une allí a la célula, permite que los canales dentro de la célula se abran para que pueda captar la glucosa que va en el torrente sanguíneo. ¿Quién es el encargado de producir esta insulina? El páncreas. El páncreas produce gran cantidad de insulina. En el embarazo se produce mayor cantidad de insulina por estas hormonas que son diabetogénicas. Pero cuando el páncreas no da abasto y no produce la suficiente insulina, ocurre lo que estamos viendo allí. Vemos poca cantidad de insulina, poca cantidad de flechitas verdes, ¿ok? Y vemos mayor cantidad de glucosa. La glucosa en este caso, no hay insulina para unirse a los receptores que mencioné anteriormente y en este caso la glucosa no puede entrar al espacio intracelular, no puede entrar a la célula y queda libre en el torrente sanguíneo como lo estamos viendo ahora mismo en la imagen. Es allí cuando queda libre en el torrente sanguíneo que estamos hablando de diabetes propiamente dicho o diabetes gestacional en este caso. Entonces, hablando un poco respecto a por qué es importante la diabetes gestacional, tenemos que, como les mencioné anteriormente, entre el 5, 2, 8%, 10% de las mujeres embarazadas presentan diabetes gestacional. Y además de eso, aproximadamente un 10% de ellas van a presentar diabetes mellitus
en el posparto. Quiero que entiendan algo. La diabetes gestacional es un evento que se da durante el embarazo. Generalmente, posterior al embarazo, este desorden metabólico tiende a desaparecer. Pero en el 10% de las mujeres esto no ocurre. A mayor edad materna, lógicamente el riesgo de diabetes mellitus posterior al embarazo va a ser mayor. Entonces, ¿en qué pacientes voy a tener más riesgo de que me presenten diabetes mellitus, diabetes gestacional como tal? Lo primero son embarazadas, son pacienticas que son de mayor edad, como ya lo dije anteriormente. Si son mayores a 30 años, generalmente aumenta el riesgo de que presenten diabetes gestacional. Si esta paciente, además de ser mayor de 30 años, tiene un índice de masa corporal elevado, en este caso allí dice la gráfica mayor a 25 porque hablamos de sobrepeso, pero sí sobre todo es un índice de masa corporal superior a 30, cuando hablamos de obesidad el riesgo aumenta muchísimo más. Antecedentes de hijos macrosómicos. Macrosómicos quiere decir bebés anteriores que tengan un peso superior a 4 kilogramos. ¿Ok? Si esta paciente tiene antecedentes de familiares directos con diabetes mellitus, antecedentes previos de ella de intolerancia a la glucosa, si durante la gestación actual tiene una ganancia de peso mayor a 20 kilogramos, entendiendo que lo normal de una ganancia de peso durante el embarazo es que tenga un máximo de ganancia de peso de 1 kilo por mes, ¿ok? Si esto supera la regla y tenemos una ganancia de peso superior a 1,5 kilos, 2 kilos por mes, y esto se hace de manera prolongada, quiere decir que aumenta el riesgo de que la paciente presente diabetes gestacional. Además de eso, antecedentes con problemas obstétricos, abortos a repetición, óbito fetal. Óbito fetal quiere decir bebés que mueren intraútero sin causa aparente. Y así, entre otras causas, problemas obstétricos son generalmente este tipo de pacientes quienes están en mayor riesgo de presentar diabetes gestacional en este caso. Ahora bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya les mencioné anteriormente que el diagnóstico no lo podemos hacer de forma clínica porque los síntomas principales que presenta la paciente embarazada son iguales a los que no presenta, o sea, se manifiestan en la embarazada, tenga diabetes gestacional o no. Entonces, básicamente, el diagnóstico lo hacemos por exámenes de laboratorio. Normalmente, su médico tratante va a solicitar una serie de exámenes en ciertas fechas específicas de su embarazo, ¿ok? Esto se hace de manera rutinaria, por eso la importancia del control prenatal. En su control prenatal, a usted se lo van a solicitar. Si, por ejemplo, en uno de esos controles se evidencia una glicemia elevada, ¿ok? En este caso, la OMS establece que debe ser superior a 126 en ayunas o una glicemia superior a 140 si no está en ayunas, el médico le va a llamar la atención y en este caso le va a solicitar otro tipo de prueba, que es la que vemos allí en la imagen. Es el test de O'Sullivan, que consta del hecho de que usted va a ir en ayunas, ¿ok? Y le van a tomar una muestra de glicemia, le van a tomar una muestra de sangre para medir la glicemia sérica en ayunas. Posterior a eso, le van a dar a ingerir una carga glucosada. Allí vemos en el centro de la imagen un pequeño vaso con unos terroncitos de azúcar. Eso es una carga glucosada, ¿ok? Que en dependencia de cómo se la esté solicitando el médico tratante, puede ser una carga 75 de glucosa o carga 100 gramos de glucosa, ¿ok? Y posterior a una hora después de haber ingerido esa carga glucosada, nuevamente se va a tomar una muestra sérica de sangre para ver los niveles de glucosa, en este caso glucosa post-carga. Y a las 2 horas nuevamente se toma una muestra de sangre para revisar y verificar cómo tenemos esa glicemia posterior a esas 2 horas, ¿ok? En dependencia de los resultados que lo vemos allí, tabla que está en la parte inferior, en dependencia de los resultados de laboratorio, si están alterados, más de dos de estos resultados, es decir, si la glicemia en ayunas es la única que está alterada,
no necesariamente podemos establecer como diabetes, pero si tenemos que la glicemia en ayunas está alterada y además de eso, 1 hora postprandial o 1 hora postcarga glucosada, tenemos que la glicemia está elevada, independientemente que a las 2 horas esté bien, ya lo podemos clasificar como diabetes gestacional en este caso. Entonces, doctora, ¿qué complicaciones puede tener esto para mí o para mi bebé? Eso va a depender. Para la mamá, como les dije anteriormente, el 10% de las pacientes que presentan diabetes gestacional quedan padeciendo de diabetes mellitus, en este caso tipo 2, posterior, en el posparto, inmediatamente en el posparto, ¿ok? Pero además de eso, en la gestación actual está demostrado la correlación que hay entre preeclampsia, que es hipertensión inducida por el embarazo, y diabetes gestacional. La mayoría de las pacientes que presentan diabetes gestacional de la mano posteriormente llevan consigo la preeclampsia. Entonces, ese es el principal riesgo. Y el número 2 es el hecho de que las diabetes, las pacientes que presentan diabetes gestacional, el 50% aproximadamente de ellas van a presentar en el futuro diabetes mellitus tipo 2. A la vuelta de máximo 10 años está establecido de que tienen un riesgo altísimo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, son riesgos a considerar. Ahora bien, para el bebé, las alteraciones van a depender. Si tenemos que es producto de un embarazo, es producto de una mamá que tiene diabetes pregestacional, es decir, diabetes que fue diagnosticada antes del embarazo o antes de la semana número 20, diabetes tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Tenemos que son bebés que presentan restricción del crecimiento intrauterino, es decir, son bebés pequeñitos con muy poca ganancia de peso durante la gestación, ¿ok? Si por el contrario tenemos a bebés que son hijos de madre diabética, pero en este caso con diabetes gestacional, que es el tema que estamos tratando, todo lo contrario, tenemos bebés que son macrosómicos, es decir, fetos que tienen demasiada ganancia de peso que por lo general superan los 4 kilogramos en el momento del parto, ¿ok? Entonces tenemos esas dos diferencias prioritarias. Independientemente de que presente diabetes gestacional tipo pregestacional o diabetes gestacional, es decir, que tengamos bebés con restricción de crecimiento intrauterino o bebés macrosómicos, todos los fetos o todos los bebés en este caso tienen la tendencia a desarrollar síndrome de insuficiencia respiratoria al nacimiento. Síndrome de distrés respiratorio se asocia lógicamente a muerte fetal, a malformaciones congénitas, nacimiento prematuro, tienen mayor riesgo de presentar hipoglicemia y convulsiones por hipoglicemias en el momento del nacimiento. Por eso todo bebé hijo de madre diabética tiene un protocolo a seguir las primeras 24 48 horas de seguimiento de su glicemia, ¿ok? Y además de eso, en el caso de los bebés que son macrosómicos, tienen tendencia de, pueden presentar algún tipo de traumatismo en el momento del nacimiento, sobre todo si este se hace por vía natural, es decir, parto vaginal, tienen tendencia a presentar algún traumatismo, sobre todo a nivel clavicular, por el peso excesivo del feto en el momento de nacer. Entonces, los riesgos son varios, ¿ok? Es algo a considerar de todas las personas que están escuchando en este momento. Ahora bien, ¿cómo voy a manejar la diabetes gestacional? Ya escuché, puede hacerle daño a mi bebé, yo puedo quedar diabética, doctora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Y acá traje una gráfica bastante simple, pero que quiero que a usted se le quede grabada, ¿ok? Por lo siguiente, yo tengo una bebé de 4 años, también estaba embarazada y puedo entender todas las pacientes embarazadas que me dicen, doctora, durante el embarazo tengo más ganas de comer, quiero comer de todo, tengo muchos antojos, tengo mucha ansiedad, ¿ok? Y eso es algo que generalmente hasta en ciertas maneras se asocia a una parte cultural del hecho de que la paciente embarazada tiene que comer mucho más y tiene que ingerir mucho más y tiene muchos antojos y todo eso. Entonces tenemos a muchas embarazadas que durante el embarazo generalmente aumentan y sin culpa, porque en el embarazo no sentimos culpa,
¿De qué? De aumentar la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo, la cantidad de glucosa que estamos consumiendo y la cantidad de sal que estamos consumiendo. Son todos esos antojitos que nos dan a las embarazadas, como vemos allí en la imagen número 1. ¿Ok? Si estamos aumentando la cantidad de glucosa, aumentando la cantidad de carbohidratos y aumentando la cantidad de sal en el embarazo, nuestro embarazo está en alerta roja, como lo vemos allí. Es un embarazo de alto riesgo, es un embarazo en alerta roja, ¿ok? Porque de alguna manera usted está convirtiendo su embarazo en una bomba de tiempo y está contribuyendo con que los factores de riesgo que anteriormente mencioné, ¿ok? Se hagan más presentes y sean más palpables en el momento de su gestación actual. ¿Qué debo hacer, doctora? Cuide su bebé y lleve una alimentación balanceada, ¿ok? Está establecido que durante la gestación una madre solamente debe aumentar la cantidad de alimentos que ingiere, ¿ok? Debe ser, si es verdad, libre demanda, pero debe ser no más de 25 calorías más de las que ingería anteriormente, ¿ok? No quiero entrar mucho en este tema porque lo van a desarrollar a continuación la parte de nutrición, pero la nutrición debe ser balanceada, ¿ok? Debe ser menos cantidad de sal, debe ser carbohidratos y proteínas de forma balanceada y más basada en la parte de los vegetales. Si usted lo hace, está cuidando su embarazo, está cuidando su bebé y se está cuidando usted. Evitemos durante el embarazo las cantidades altas de carbohidratos, de glucosa y sobre todo de sal. ¿Cuál es el paso número 2 del tratamiento de la diabetes gestacional? Hacer ejercicio físico. Siempre y cuando el ejercicio físico no implique brincar, sino que incluya básicamente, está recomendada la natación, caminatas rápidas, ejercicios de deportes que sean más de entretenimiento, que no impliquen saltar mucho como tal, están plenamente recomendados. De hecho, se han hecho estudios y está establecido el hecho de que las mujeres embarazadas que hacen deporte, que hacen ejercicio físico durante su embarazo, también tienen menos riesgo de presentar preeclampsia y enfermedades cardiovasculares durante su embarazo. Entonces, altamente está recomendado. Si usted modifica su dieta, ¿ok? Si usted distribuye sus carbohidratos y hace 6 comidas en el día, comidas y meriendas, pero de forma balanceada. Si usted hace ejercicio por lo menos 3 veces por semana, caminatas rápidas, básicamente debería estar controlada la diabetes gestacional. Si este control no se logra, ¿ok? Entonces allí es donde viene la intervención médica para la parte farmacológica. No quiero entrar mucho en este tema de la parte farmacológica porque quien decide su tratamiento médico va a ser su médico tratante, ¿ok? Sin embargo, lo único que les puedo decir es que en los pacientes que tienen diabetes pregestacional y están consumiendo, ejemplo, Metformin, glibenclamida, la glibenclamida está contraindicada en el embarazo. Entonces es algo que si usted está planificando un embarazo y ya es diabética, tiene que hablar con su endocrinólogo para hacer la modificación de esto una vez que ya esté en ese proceso de tener a ese bebé, es decir, planificando ese embarazo como tal. Hay algunas insulinas también, como la insulina glargina, que está contraindicada, pero como le digo, ya eso es asunto del médico tratante que le va a indicar qué tratamiento farmacológico usted debe recibir durante su embarazo. Entonces, básicamente, si usted principalmente modifica su dieta y hace ejercicio físico, ¿ok? Durante el embarazo, en general, va a tener controlada la diabetes gestacional. Estos consejos son para todo paciente diabético. Controla su glicemia, sus niveles de glicemia en sangre, principalmente en ayunas, con un glucómetro en casa. Tienes que tener mucho cuidadito con tus pies, tienes que tener cuidado con tu boca, revisa generalmente tus ojos. Lógicamente, toda mujer embarazada debe evitar el alcohol, haz ejercicio físico, mantente en forma, no fumes, cuida tu dieta, lo más importante, y mantente inmunológicamente estable, es decir, prepara tus defensas para evitar cualquier riesgo de infección. Entonces, esto básicamente es toda la información que tengo
para ustedes hoy. Cuida tu salud, cuida la de tu bebé. Si eres latino, tienes mucho por hacer, mucho que modificar. Tenemos algo de cultura, pero es modificable, señores, es modificable. Esta es una enfermedad que es altamente prevenible, ¿ok? Está en las manos suyas, mamá, evitar el hecho de caer en esta enfermedad. Sí, Yulavia, muy buena intervención, de verdad. Te felicito. Ve, aquí tengo una pregunta de la señora Nélida. Ella dice, ¿ayuda a ejercitarse en una edad avanzada teniendo diabetes? Pregunta la señora Nélida. Claro que sí, independientemente de la edad. Si estamos hablando que, y eso es como un mito, ¿no? De que la embarazada debe estar totalmente en reposo. Hay condiciones en las que la embarazada, lógicamente, tiene indicado tener reposo. Pero en un embarazo normal con condiciones normales, la embarazada le estamos recomendando ejercicio físico, cuanto más en los pacientes naturales, ¿ok? En pacientes normales. Y el adulto mayor es un paciente normal, es una persona normal, solamente que está en otra edad, es decir, está en otro estadio, ¿ok? Pero no por su edad deja de ser un paciente normal. De hecho, en los adultos mayores está más recomendado aún el ejercicio físico y el movimiento. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera va a contribuir con que el movimiento de sus articulaciones, el movimiento de sus músculos permitan la agilidad y lentezcan de alguna manera la cronicidad normal del paciente que conlleva esos dolores para moverse, para hacer esto, hacer aquello. Lógicamente el ejercicio físico va a contribuir con que esto se enlentezca o se desaparezca por completo. Entonces, claro que sí, está muy recomendado en el adulto mayor. Por acá le tengo otra pregunta, doctora Yulavia. Me dice la señora Gómez, dice por acá, ¿puede estar mi hijo en riesgo de ser diabético al igual que yo? Dice la señora Gómez. Repito la pregunta. ¿Puede estar mi hijo en riesgo de ser diabético al igual que yo? Ok, señora Gómez. Ok, señora Gómez. Ya como les dije, está estudiado que el 10% de las embarazadas con diabetes gestacional quedan con diabetes gestacional en el posparto inmediato, pero el 50% de ellas tienen riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 a los 10 años siguientes. Hay un estudio que se hizo, el cual establece que los hijos de madres con diabetes gestacional, aproximadamente el 33% de la muestra de ese estudio en la adultez tenían el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, diabetes mellitus en este caso. ¿Tienen más tendencia a desarrollar diabetes mellitus? Claro que sí. Lógicamente, si en el inicio, como les dije, todo bebé tiene todo centro de salud tiene la tendencia a hacer un protocolo con el hijo de madre diabética, ¿ok? Y establecer sus niveles de glicemia y hacer en ese primer año de vida, lógicamente su pediatra va a tener eso en consideración, pero básicamente sí, tienen riesgo, sobre todo en la adultez, de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en este caso. Sí, Yulavia, tengo por acá una pregunta de la señora Sánchez. Ella pregunta, ¿en qué caso se debe iniciar con insulina, ya que tengo 9 años tomando hipoglicémicos? Repito de nuevo, ¿en qué caso se debe iniciar la insulina, ya que tengo 9 años tomando hipoglicémicos? Ok, entiendo que la señora es una señora que no está en gestación actualmente. Fíjate, la respuesta va a depender porque habría que ver tu historia clínica, hay que ver qué valores de glicemia estás manejando tú actualmente, ¿ok? Para darte esa respuesta. Si tú tienes esa cantidad de tiempo con hipoglicemiantes, pero estás manejando buenos niveles de glucosa, tú puedes permanecer con hipoglucemiantes orales. Recuerda que
colocamos insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Lo expliqué allí en el gráfico que hablaba un poquito de la fisiología. La insulina la produce el páncreas, ¿ok? Y es la que se encarga de que esa glucosa entre a la célula. En el caso de, por ejemplo, hipoglicemiante, colocamos hipoglicemiante cuando el páncreas todavía está secretando cantidades de glucosa, ¿ok? Y de alguna manera eso se puede manejar. Siempre que el páncreas esté secretando glucosa, tenemos hipoglicemiante. Es necesario la insulina y son pacientes insulinodependientes únicamente aquellos en los cuales su páncreas no produce nada de insulina. Si tú estás respondiendo bien a los hipoglicemiantes, entonces no es momento de iniciar. Quiere decir que hasta ahora el tratamiento te está yendo bien. Colocamos insulina solamente cuando los hipoglicemiantes orales fracasan y necesitamos agregar de manera exógena esa insulina que no está produciendo el cuerpo fisiológicamente. ¿Ok? Gracias, Yolanda, de verdad. Muchas gracias por responder todas estas preguntas. Bueno, seguimos por acá con nuestra siguiente panelista. Su nombre es la doctora Evelina Nava Prada. Ella es pediatra, puricultor y oncólogo. Su tema es cómo diagnosticar la diabetes en niños. Adelante, Evelina. Muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias a la Fundación de Venezolanos de Venezuela en Aruba. Gracias a su presidenta, la señora Marjorie. Gracias a Segundo y gracias a todo el equipo maravilloso que en este momento estamos poniendo nuestro granito de arena para poder dar un aporte a la humanidad. Hoy estaremos hablando de diabetes, entender de un idioma sencillo porque es dirigido a los padres, representantes, a las personas que no son médicos, pero que pudieran poder manejar o tener un diagnóstico de algún familiar con diabetes. Entonces, con unas palabras muy sencillas y muy didácticas, dirigido a ustedes con mucho cariño, vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, su clínica, la clínica que es la sintomatología y los posibles tratamientos. ¿Ok? Bueno, la diabetes tipo 1 es la mal llamada insulinodependiente o diabetes juvenil, que sencillamente es aquellos pacientes que se diagnostican a muy insulina para mejorar sus niveles de glicemia. Pero también tenemos la diabetes tipo 2 que está asociada a otros factores, como es la mala alimentación, la ingesta aumentada de carbohidratos y glucosa, sin un control, o lo que es la comida chatarra, la obesidad en niños, y la diabetes tipo 2 era más una diabetes de adulto, no era una diabetes de niño, era lo que se creía. Pero con los cambios alimenticios que hemos tenido, donde los vegetales, las frutas, no forman parte de nuestra dieta, o pocos son consumidos, y no hemos ido más hacia una alimentación o comidas rápidas con gaseosas que tienen un alto contenido de glucosa. Esto ha hecho que tengamos niños con obesidad y puedan desarrollar una enfermedad como la diabetes, ¿ok? Como lo habíamos visto, diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 suele presentarse a muy temprana edad. La afección que el paciente presenta, o la clínica que presenta básicamente, es sed, aumento del apetito, lo que llaman orina frecuente. De hecho, si es un niño que ya había controlado los esfínteres y ya no tenía problemas nocturnos para colocarse pañal o nada de eso, una vez que desarrolla la enfermedad, ellos puede parecer que este niño pudiera mojar la cama, que es algo raro. Bueno, ¿y por qué está pasando esto? Pérdida de peso es lo más importante en la diabetes tipo 1. Aparte de la pérdida de peso, pudiéramos tener asociados cambios de comportamiento como irritabilidad o mal humor, y un aliento como olor a frutas. Entonces eso nos está indicando sed, aumento del apetito,
baja de peso, cambios del comportamiento, cansancio o fatiga, además de un aliento que nos pudiera oler a fruta, entonces nos está indicando que ese paciente pudiera estar desarrollando un tipo de diabetes. Las complicaciones más importantes que tememos los médicos y los padres de estos pacienticos nuestros es que hagan una complicación que puede ser mortal, como es la cetoacidosis diabética. Entonces, para evitar esas complicaciones graves, entre otras, como las alteraciones en la microcirculación, como las alteraciones en la macrocirculación, que van a ocasionar a futuros como daño renal, daño a nivel óptico, daño a nivel de otros órganos. Entonces, hay una serie de eventos que con un buen control, con una buena alimentación y con la dosis adecuada de insulina, estos pacientes pueden tener un control. No se ha determinado que podemos prevenir la diabetes tipo 1 difícilmente. No quiere decir que no lo sea, pero los investigadores están trabajando en que esto pudiera ser, pero hasta ahora sería mentirles que hay una prevención. Simplemente ocurre un fallo inmunológico que no permite que el páncreas produzca la suficiente insulina para consumir la glucosa y así estos niveles de glucosa o azúcar en la sangre, como lo llamaría el común, no sean tan elevados. Entonces, al no tener un control, no tener suficiente producción de insulina, esto va a ocasionar que tengamos niveles de azúcar o glucosa o glucemia alta en sangre y también que esté presente en las orinas. Y esto va a ocasionar una serie de trastornos al paciente que nos va a orientar desde el punto de vista clínico qué pudiera estar pasando con ese bebé. Pero, aunque no sea una enfermedad que podamos prevenir, y quizás tampoco sea una enfermedad curable, porque probablemente ese paciente en los primeros meses o años de vida se haga el diagnóstico, pero es un paciente que a futuro, si es bien controlado, puede tener una vida adecuada con sus controles con el médico. Esto va a llevar no solamente a que el médico sea que el controle a ese bebé, ahí tiene que haber un equipo, tanto de multidisciplinario, que va a incluir el nefrólogo, el oftalmólogo, el pediatra, el endocrinólogo pediatra, quizás hasta el cardiólogo. Vamos a tener una serie de neurólogos, de equipos que van a estar como cuidando el organismo, todo lo que es los sistemas de ese pacientico o de ese bebé, pero aquí se tiene que incluir el equipo familia, porque si mamá y papá o los familiares o representantes del niño no me apoyan en lo que es la alimentación adecuada, contando los carbohidratos que debe consumir, una dieta rica en vegetales que no sean ricos en carbohidratos o consumirlos por lo menos cada cierto tiempo, una dieta que sea balanceada, donde incluya frutas, cero azúcar, con su colocación de insulina, medir la insulina cada cierto tiempo con algo que se llama glucómetro, que simplemente es algo muy rápido. El niño, los papás tienen que aprender a colocar la insulina, pero después el niño quizás deba aprender a colocarla. Hacer el equipo no solamente con los padres y la casa, que los papás coman tan sano como debe comer ese niño para que él no se sienta que es algo aparte, que es un fenómeno, que me siento fuera. No, la familia lo integra con ejercicios no extenuantes, que no tengan de alto o ejercicios regulares, de bajo impacto si se quiere, porque tenga un ejercicio, y que aparte la maestra en el colegio sepa la condición de ese niño y que en cualquier momento que ese niño tenga una eventualidad, ellos tengan el contacto directo con uno o varios de los representantes y poder llamar incluso al médico tratante para que pueda solventar la situación en el momento. Ahí vemos como un dibujito donde vemos que el bebé está tomando mucho líquido, orina mucho, está perdiendo peso, se cansa con facilidad y
lo que más llama la atención es que come mucho, pero está comiendo mucho, pero estoy perdiendo mucho peso. Ojo, ojo, ahí tenemos que pensar que algo está pasando en el niño, que debo consultar al médico, y el médico es quien debe orientar qué exámenes pudiéramos hacer a este paciente. En el caso de la diabetes tipo 1, el tratamiento, según muchos especialistas, tomé muchos consejos de la Clínica Mayo, que tiene una página dirigida a diabetes, dirigida a los mismos niños y padres. Entonces, me gustó mucho cómo era el lenguaje que ellos tenían en sus presentaciones, y con el permiso de ellos hoy lo puedo publicar y tengo que ser honesta, no es de mi autoría, es de la Clínica Mayo, y gracias a ellos por esta interesante tema, que lo han hecho como un tema tan complicado, pero que lo han expuesto de manera muy sencilla, lo cual nos ayuda a educar a los niños y a los padres. Entonces, básicamente, el tratamiento de la diabetes tipo 1 consiste en, según una pediatra, Santiago Conde, en un control de glucosa. Tomamos el control de la glucosa, un ajuste alimenticio, lo que les acabo de comentar, y así como un ejercicio físico regular que no sea tan demandante, ¿ok? Y si es un ejercicio que demande mucho consumo o mucho esfuerzo físico, entonces tomar los controles de glicemia cada cierto tiempo, que no es más que los niveles de azúcar en sangre. Si vemos a la siguiente imagen, vamos a ver el mismo niño con el glucómetro, tomándose la muestra en el dedito para saber cómo están sus niveles de glucosa. Ellos llegan a saber más que incluso los representantes. Cuando vemos a ese bebé en esa imagen, no sé si la puedes, no la veo ahorita, si es la que está, pues está un poquito lejos, pero si nosotros vemos esa imagen, está el bebé con el glucómetro y el dedito tomándose su control de glicemia. ¿Por qué se debe integrar el maestro? Porque debemos integrar el equipo donde el niño está haciendo actividades extracurriculares, llámese música, deporte, otras actividades extracurriculares como el arte, poesía, canto, idiomas, ese equipo que está educando a ese niño tiene una visión particular, que ese niño tiene que tener unas meriendas, algunas comidas cada cierto tiempo, que no debe comer alimentos ricos en grasas ni en glucosa, porque esto o saturados de este tipo de consumo de alimentos, y que debe colocarse en una determinada hora o en un determinado tiempo su tratamiento de insulina, y que debe un tiempo después determinar la glicemia en sangre. Pueden haber complicaciones, ciertamente, pueden haber complicaciones, como que haga una baja de azúcar o una hipoglicemia, y esto hay que correr, o como que por el contrario eleve mucho los niveles de azúcar y haga lo que se llama una cetoacidosis diabética, que es una complicación que si no se trata a tiempo y no conocemos qué puede estar y llega a manos de los médicos, puede ser mortal. Continuamos, como le hablaba de la cetoacidosis diabética, es una complicación grave que debemos corregir, que puede estar, una de las clínicas que va a presentar es que el aliento huele como acetona, no es el aliento a fruta que normalmente el diabético presenta, sino un aliento diferente como olor a acetona. Este paciente puede tener náuseas, puede tener vómitos, dolor abdominal, deshidratación, aumento del número de respiraciones y de paso un poquito de pérdida de la conciencia o somnolencia hasta llegar a un coma superficial o profundo. Entonces, eso es lo que no queremos que lleguen, que hayan todas estas complicaciones. Por lo cual el equipo, papá, mamá, representantes, maestros, entrenadores y a otras áreas deben conocer que ese bebé o ese niño tiene una condición que debemos conocer, y que aparte el niño tiene que ser educado. Tiene que ser educado, que tiene que tomarse la glicemia, que debe colocarse la insulina, que tiene un régimen alimenticio
con una nutricionista, porque hasta las calorías, el peso, los gramos, todo lo que debe comer, que será harina de otro costal y hablaremos en otro momento, lo debe tener el nutricionista para que nos ayude a manejar la ingesta de calorías, de carbohidratos, de azúcares, que también está presente de una forma en las frutas, ¿ok? De una manera natural, pero que en otros alimentos como las tortas, los dulces, caramelos, chupetas, está de una manera refinada y eso son altas, en las gaseosas son altas concentraciones de azúcares que van directamente, una vez que el niño las consume, eleva rápidamente los niveles de glucosa en sangre y esto puede ocasionar complicaciones. ¿Qué debemos hacer? Lo que hablamos un poquito más de lo que hablábamos hace unos minutos. Hay que realizar un autocontrol correcto de los niveles de glucosa y de cuerpo cetónico, ¿ok? Con un examen de orina lo podemos ver, en una hematología lo podemos ver, en una hematología y en un examen normal de glucosa. O sencillamente si no tenemos nada de estos recursos, como algunos de los países del tercer mundo, que muchas veces se nos complica hasta para algo tan sencillo como una hematología, si tenemos el glucómetro, hacer una glicemia capilar y orientarnos con la clínica del paciente. La administración correcta y adecuada de insulina, que va a ser bajo el manejo de un pediatra o un endocrinólogo pediatra experto en la materia, que va a adecuar las dosis según la evolución y los laboratorios o controles de glicemia del paciente. El control de la alimentación es un punto muy, muy importante donde debemos tener el apoyo del nutricionista o dietista, que nos va a apoyar para que ese niño aprenda a comer y también va a entrenar a la familia para que tenga una dieta adecuada para su enfermedad. En este caso, cuando hablamos de la dieta, no debe ser una dieta diferente a la de la familia, porque el bebé o el niño y quizás o el adolescente se va a sentir excluido. Lo ideal es que toda la familia comience a comer de manera sana, adecuada, y que tengan un régimen alimenticio que a la final les va a favorecer a todos. Esa dieta va a depender del ejercicio físico, del sexo, si es niña, si es niño, de la edad del paciente, de su constitución corporal, y tener los controles de la actividad física, meterlo en natación, quizás en algún bailoterapia, algún deporte que él le guste o a ella le guste, para que este sea parte de su actividad y de su tratamiento ante la diabetes. Una adecuación de todos estos controles, tanto de alimentación como de ejercicio físico, como los niveles adecuados de insulina, nos va a permitir tener un control de su enfermedad y evitar las complicaciones de la misma. En la diabetes tipo 2, allá en la 1, pues comienza más pequeño, quizás al año de vida, otros un poco menos. Ya sabemos que es la falta de producción de insulina. Y en la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina a nivel periférico, ¿ok? O disminución de la producción de insulina. Y la clínica no va a ser muy diferente a la clínica del niño con la diabetes tipo 1. Solo que aquí van a haber algunos cambios. Va a comenzar de manera más tardía, quizás en la adolescencia, en la etapa escolar, o 9, 10 años. Y los síntomas clínicos, ¿qué es lo que ustedes papás quieren saber? Va a ser parecido, el bebé va a tener más sed de lo normal, va a tener más sensación de orinar o más ganas de orinar de lo común, más frecuentemente, pero además puede que si ese niño ya controlaba el esfínter, lo pierda y pueda mojar la cama. Otra de las sintomatologías es cansancio, fatiga, ¿ok? Porque, bueno, disminuye la cantidad de glucosa en la célula porque no hay insulina que la pueda transportar y ese bebé se puede sentir más cansado. Cambios de la conducta, irritabilidad. Puede tener disminución de peso, pero eso va más hacia la diabetes tipo 1. Acá va a tener más, puede mantener su peso o puede ganar peso. Bien. Recuerde que uno de los factores de riesgo del paciente que desarrolla diabetes tipo 1, tipo 2, básicamente la tipo 2 es la alimentación.
es un factor de riesgo, la genética. Se dice que los niños de raza hispana, afroamericana, suelen tener mayor incidencia de diabetes tipo 2, pero los niños de europeos de raza blanca pues van a tener mayor incidencia de la diabetes tipo 1. Con respecto a los factores de riesgo, la alimentación, la inactividad, ahora con los juegos en línea, con todos estos juegos online, que los niños están más bien sedentarios, jugando con su computadora o su equipo de juego, pasan mucho más horas sentados, evitando el ejercicio físico. Esto es un factor de riesgo, por lo que se le debe estimular al niño a hacer caminatas, manejar bicicletas, trotar, caminar, o sea, tener un deporte, bailar, algo que le agrade y que la familia lo integre y lo apoye. El bebé gordito, con sobrepeso, con un helado, una paleta, una salchicha, comida chatarra, refrescos, gaseosas, un juego sentado. Entonces, todos estos, mala alimentación, comida rápida, falta de deporte y falta también de disciplina por parte de nosotros, los adultos o los padres, pues nos llevan a que un bebé tenga un probable factor de riesgo para desarrollar a futuro una diabetes tipo 2. Pero muy en cuenta, algo muy importante que presentan estos niños son algunas manchas o sensiblemente aumento de la pigmentación en el cuello, axilas y la región inguinal. Entonces, cuando tú veas esas sobrepeso, esas manchas o aumento de la pigmentación a nivel de las axilas, cuello y región inguinal, o en los signos de pliegues o de flexión, o en las zonas de pliegue o flexión, wow, sobrepeso, se está orinando mucho, cambio de humor, se me cansa muy rápido, son signos de alerta o signos de alarma que nos deben obligar a llevar a un control a nuestro paciente al pediatra. Pero otro factor que no se discute mucho en los libros son las encías, los dientes. Tenemos estos niños que van a tener mayor afectación de sus encías con una probabilidad de sangrado frecuente. Y eso, cuando el odontólogo, cuando hablo con la odontólogo, ella me dice, mira, cuando tengo pacientes que corrijo una caries o que hago una extracción en los dientes de leche, el sangrado no es normal y cuando le comento que deben ir a su pediatra para que el pediatra haga estudios especializados, y pues entonces tenemos toda esta serie de detallitos que comúnmente nos orientan a saber si tenemos que llevar o no al niño al pediatra y si tenemos que descartar o no una diabetes tipo 2 en este caso, en el niño. Pero ya les dije, los sintomatología clínica, aumento de peso que pudiera, o pérdida de peso, la sed, la fatiga, la irritabilidad y el aliento a olor a fruta. Entonces tenemos un equilibrio perfecto para que nuestros niños que tienen la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2 puedan tener su control de mayor de su enfermedad, que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestros niños. Recuerden que la diabetes tipo 2 se llamaba la diabetes del adulto. Ahora sabemos que por el tipo de alimentación que está llevando el común, esta ha hecho que los niños con menos en la edad escolar, en la etapa de la adolescencia, puedan desarrollar este tipo de diabetes. Entonces ¿qué tenemos aquí? Un trío perfecto. Tenemos en este caso que aplica para la diabetes tipo 2, dieta y ejercicio, pero en la diabetes tipo 1, que son insulinodependientes porque no producen insulina, la dosis adecuada de insulina. Esto es nuestro trío que nos va a permitir a que los niños tengan una alimentación acorde, una actividad física acorde, tener los niveles de insulina acorde según la dosis. Muchos del tratamiento de los niños que son diabetes tipo 2
A veces solamente con la dieta y el ejercicio quizás podamos controlarlo, pero cuando no es solo con dieta y ejercicio podemos controlar, entonces ahí tendríamos que colocar tratamientos orales que nos ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. Que muchísimas gracias, para mí es un placer haber podido hablar y tener la oportunidad de orientar un poco sobre esta enfermedad. Como les dije, una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños, y que el pediatra y que los padres deben conocer. En esta actividad va dirigida a ustedes papás, a los representantes, con un lenguaje más fácil, sin mucha técnica. Como le dije al inicio, leí varios programas que iban dirigidos a padres y a niños, al mismo niño, y uno fue la Clínica Mayo, que me pareció muy sencillo, muy didáctico. Le agradezco, y como les dije, no es de mi autoría, fue tomado de esa revista. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Estamos completa a la orden. La doctora Nava Prada Belinda, pediatra poricultor, oncólogo pediatra, y se les quiere desde Venezuela. Dios es primero. Muchísimas gracias. Besos. Gracias de verdad, doctora Belinda, por esa explicación. Muy bueno, de verdad. Ahora quisiera hacer una pregunta. Quisiera que por favor nos especificara, especialmente para los niños, ¿qué es azúcar en la sangre como concepto? Para que los niños puedan saber del concepto de azúcar en la sangre y todo el público en general. Para los niños y para el público en general, de una manera muy sencilla, que ellos me puedan entender, el azúcar, el nivel de azúcar en la sangre, lo obtenemos a través de la dieta, y van a ver un rango que puede ser normal, que no es patológico, que no te va a enfermar. La insulina, que es producida a través del páncreas, cuando comemos una manzana, algún vegetal, proteínas, algún carbohidrato rico en fibra, llega esa alimentación a través de nuestro tubo digestivo, nuestro sistema gastrointestinal, y pasa al torrente sanguíneo. En ese momento, cuando pasa al torrente sanguíneo, la insulina se encarga de una manera como de atraparla, y nos lleva a las células de nuestro cuerpo, que se va a encargar de que nosotros tengamos energía y poder hacer muchas de nuestras acciones. El detalle está cuando estos niveles de insulina suelen ser mayores a lo esperado, y es cuando vienen las complicaciones, nos ponen alerta de determinados valores. Podemos considerar, según el laboratorio, de 70 a 90, 60, 90 normal, más de 90 ojo, y más de 100 y tanto, 200, pues ya prácticamente estamos en una diabetes o una enfermedad crónica que puede afectar tanto a niños como a adultos. Perfecto, Belinda. Muy buena respuesta, de verdad. Muchas gracias. Ahora, yo tengo una siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, yo como niña, en papel de niña, aunque soy una adulta completamente, ¿cómo puedo saber como un niño o una niña si tiene azúcar en la sangre? ¿Cuáles son los primeros síntomas que se sienten? Ok, un niño puede saber, ¿verdad? Si tiene diabetes, que puede clasificarse en diabetes tipo 1, tipo 2. Recordemos que la diabetes tipo 1 fue la mal llamada diabetes insulinodependiente o juvenil, y la diabetes tipo 2, mal llamada la diabetes del adulto. Ya sabemos que no solamente es el adulto, sino también en el niño. Entonces va a comenzar a sentir una serie de cambios, como voy a tomar mucho líquido, mucha agua, mucha sed, pero al mismo tiempo voy a orinar mucho, voy a tener la sensación de orinar cada cierto tiempo, de manera muy frecuente. Aparte de tener sed, me va a dar mucha hambre, mucho apetito, voy a querer comer, pero a pesar de que estoy comiendo mucho, estoy perdiendo peso. No estoy, porque mi papá dice, bueno, pero este muchacho come y come y come y no engorda, siempre está delgado.
También tenemos otra sintomatología como es el cansancio. Recuerde que como le presenté la palita, que aquí la tengo ya más grandecita, y voy a ponérselas para que ustedes vean cómo la insulina es la gran trabajadora. Aquí le voy. Aquí, ¿puedes verla? Entonces la insulina está agarrando la glucosa y la está pasando a las células para que nosotros tengamos energía. Entonces, claro, la glucosa no es mala, lo malo es tener, cuando a través de genéticamente o por trastornos inmunológicos, el páncreas deja de producir la cantidad de insulina cuando viene la enfermedad. Entonces, como la célula es la que se va a encargar de darnos energía, el niño va a estar cansado y puede también exponerse irritable con cambios de comportamiento. Y el aliento es un aliento a frutas. Entonces, si tenemos por lo menos más de 3 de estos síntomas, ojo papá, ojo mamá, ojo bebé que ya entiende, porque los niños se disciplinan de tal manera cuando se integra todo el equipo, cuando padecen la enfermedad, de tal manera que ellos saben cuando pudieran o no por la clínica o la sintomatología presente, cuando pudieran o no presentar este tipo de trastorno y cuando tienen que colocarse la insulina, qué deben comer, qué no deben comer. A veces son mucho más disciplinados y ordenados que los adultos, respetando más las normativas y la disciplina es impuesta tanto por el médico tratante como por sus familiares. Gracias, Emelinda, por esa intervención. De verdad, por esa explicación que es importantísimo para nosotros los padres poder tener una idea de los síntomas que puede presentar un niño o nuestros hijos para estar atentos y tomar las prevenciones como tiene que ser. Muchas gracias, doctora Belinda Navas, por todas esas respuestas. Y para mí fue un placer, de verdad, Claro. presentarle a la doctora Belinda. Gracias, Todo lo mejor para gracias. ustedes. Bueno, ahora seguimos con nuestra tercera panelista. Su nombre es la doctora Jenny Montiel. Ella es pediatra, médico y médico naturista. Su tema es nutrición. Adelante, doctora Jenny Montiel. Los micrófonos son suyos. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el tema que tengo que dar el día de hoy es un tema que, si se puede decir, es un poco arduo, es un poco complejo, pero no por la complejidad de que tengo que comer esto, tienes que comer esto y esto, no, sino es porque está en la mente del ser humano. O sea, ¿cómo vamos a abordar un estilo de vida? ¿Cómo vamos a hacer para poder cumplir las indicaciones de un médico cuando el médico me dice, ya tú no puedes seguir viviendo como antes, ya tú no puedes comer como antes? Entonces eso viene como un choque en nuestra mente, y nosotros como orientador nutricional, como médico, como ese experto en la salud, debemos tener mucho cuidado con este paciente, porque ya él tiene mucho, con que le diga, ya no puedes, eres un diabético. Entonces, la nutrición debe ser dirigida de una forma individualizada. Debe ser realizada por un experto en la salud nutricional. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que sepa abordar al paciente en este sentido de lo que significa la nutrición. Porque si a eso alimentación no es igual a nutrición. Porque fíjense que la alimentación alimento no es igual a nutriente. Un alimento, yo me puedo llevar a la boca una hamburguesa, un chicharrón, y eso no significa que todo eso va a ser un nutriente. Un nutriente es aquello porque lo que aprovecha el organismo para poder dar un buen funcionamiento a esa célula, para que la célula funcione como debe ser, y así todos los órganos funcionen bien. Entonces, hay una diferencia entre alimento y nutriente. Entonces, debe ser alguien que conozca esta parte. ¿Por qué? Porque todo individuo con diabetes debe estar en un programa nutricional individualizado. Fíjate, la siguiente, o sea, ¿cómo vamos a hacer en esta parte? Todo individuo
con una diabetes debe estar en un programa nutricional individualizado, debe estar en una sintonía con ese ser interior del organismo. Debe estar, ayudar a la persona a llegar a la mente para que una vez que llegue a la mente, llegue a la conciencia del individuo. Porque una vez llegando a la conciencia del individuo, entonces este individuo, este paciente, puede poder poner en equilibrio su organismo en lo que respecta a la parte física, emocional, espiritual y también en lo que respecta al entorno, a lo que respecta al medio ambiente. Porque todo eso influye. Un paciente diabético le influye todo su entorno. Todo su entorno hace que podamos decir, bueno, este paciente puede mejorar o este paciente se va a estancar. Entonces tenemos, ahora, o sea, siguientemente tenemos unos objetivos de la nutrición en el paciente diabético. Entonces, porque yo lo abordo así, porque para mi experiencia ha sido la forma más fácil, más que podamos ayudar más al paciente, pudiéndole hablar de esta forma, que decirle al paciente, no, cómete 150 gramos de esto, 200 gramos de esto, no nos ayuda. Entonces tenemos que llegar a la parte de la conciencia. Entonces, el objetivo de la nutrición en el paciente diabético principalmente es promover, facilitar un patrón nutricional saludable, trayendo como una excelente consecuencia un énfasis, o sea, por lo menos en la calidad y cantidad de estas porciones de los alimentos. ¿Por qué? Porque hay personas que de repente con porciones pequeñitas les llena y les suple. Pero si esa porción es pequeña, tiene una calidad excelente, o sea, una que es de buena calidad, no va a haber problema. O sea, el problema es cuando no se regula la calidad y la cantidad de los alimentos. Entonces, todo esto, cuando llegamos a que haya un patrón nutricional saludable, un énfasis en la calidad y cantidad de las porciones de los alimentos, hacer que todo esto esté en equilibrio, entonces ahí empieza el paciente a mejorar su metabolismo, a llegar a un peso saludable, a tener un índice glicémico, un nivel glicémico normal, se regulariza la presión arterial, el perfil lipídico empieza a normalizarse. Entonces, fíjense en la continuación, en las figuras, ¿no? Aquí mencionamos, fíjense, el metabolismo se normaliza, presión arterial disminuye, el peso empieza a disminuir también, empezamos nosotros a entrar en un equilibrio. El metabolismo empieza a funcionar como debe ser. Y bueno, y ahora vamos a la terapia nutricional. ¿Cómo podemos decir, ok, ya tenemos los objetivos, ya sabemos que al paciente tenemos que concientizarlo? Entonces, ahora, ok, tenemos que establecer una terapia nutricional para este paciente. Pero esta terapia nutricional depende de varios factores. El factor persona, el factor económico, cultural, una persona fácilmente que pueda hacer cambios, un nivel de conocimiento del paciente, si el paciente es un profesional a nivel universitario, técnico. O sea, tenemos que ver cómo está su mente y cómo están también sus emociones. Porque una persona que tiene un problema, además del problema de salud que tiene ahora, también tiene una situación en su casa, una separación, un problema económico, una persona rígida, una persona que no es capaz de darse un tiempo, una flexibilidad para poder decir, bueno, tengo que cambiar, vamos a ver
Entonces, todos estos factores hacen que podamos decir, bueno, este paciente a quien vamos a iniciar una terapia nutricional, tenemos que prestarle atención porque no es una persona fácil, porque es una persona que tiene problemas económicos. Ay, ¿cómo voy a hacer con la alimentación? No, este paciente tiene una cultura, tradición de comer pura grasa. Hay que ver, es porque hasta aquí, hasta la nacionalidad, aquí en esta parte es importante. Hay personas que están acostumbrados a comer chicharrones y cerdo y pura fritura y arroz en exceso, que si no pueden vivir sin el arroz. Entonces, todo eso hace que nosotros, digamos, el trabajo va a ser un poco arduo, va a ser un poco más, hay que profundizar más en los pensamientos de esta persona para poder llegar a tener, a que esa persona mantenga el equilibrio. Y fíjense, aquí en las imágenes estas, aquí tenemos las diferentes nacionalidades, etnias, religión también religión, en la parte económica. Esa también, personas que se sienten libres, es más fácil de poder llevar las cosas. Personas que tienen un nivel espiritual también es más fácil. Entonces, todo esto hace que el paciente pueda comprender mejor los cambios que tiene que hacer ahora que le han diagnosticado esta enfermedad. Entonces ahora tenemos cómo es el abordaje de este paciente. Fíjense, el abordaje del paciente, aquí es muy importante mantener estas herramientas. Es como armar un rompecabezas. Armar el rompecabezas del paciente con todo lo que antes hablé y con todo lo que el paciente intrínsecamente es, cómo está su cerebro, cómo está su entorno. Entonces nosotros debemos elaborar unas herramientas prácticas útiles para que el paciente se haga consciente primero que todo de su enfermedad. Porque si el paciente no hace conciencia de su enfermedad, entonces todo lo que vayamos a hacer de nada valdrá. Entonces, estas herramientas deben ser prácticas y útiles para que el paciente pueda desarrollar un patrón alimentario saludable. Entonces, es importante esta parte del abordaje, de las herramientas, y que tenemos que tener nosotros, los profesionales de la salud, es importante conocer la parte intrínseca del paciente, conocer su ser, todo su ser, y de esa manera armamos el rompecabezas. Entonces ahora ya que hemos hecho la anamnesis del paciente, podemos decir, bueno, qué tipo de paciente es, qué emociones maneja, entonces ahora sí nos vamos a la terapia nutricional. Entonces, la terapia nutricional podemos decir que concentrarse en macro y micronutrientes de una forma aislada. Tenemos que separarlo. Aquí a continuación podemos decir que es mejor que un paciente aprenda a comer con las herramientas, con los patrones, con las guías, que decirle a un paciente qué cantidad de carbohidratos te vas a comer, cuánto pesa, qué proteínas te vas a, o sea, la cantidad, que si tanto de peso, tanta la ración y tanta grasa deben comer. Entonces es importante, primero que todo, es importante atender en esta parte al paciente en lo que hablé, en sus pensamientos, en la forma que está llevando su vida. Es más importante establecer estos parámetros que decirle al paciente
qué cantidad de proteína, qué cantidad de grasa, qué cantidad de carbohidratos se va a comer. Porque si a eso vamos, no hay una repartición, no hay un porcentaje ideal para consumir macronutrientes como, o sea, los carbohidratos, las proteínas, grasas. ¿Por qué? Porque hay personas, nosotros los seres humanos somos diferentes todos. Cada quien tiene una huella digital. Así fuimos creados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que pueden vivir muy, pero muy bien con un tipo, o sea, con un poquito de carbohidrato, pero hay otras personas que necesitan un poquito más, que si necesita X cantidad de proteína, uno más que otro. Entonces, tenemos que ver qué tipo de paciente es y cómo le va con la alimentación. Porque o sea, todo esto depende de cómo tienes tu cuerpo, de cómo tienes tu organismo, de si nos beneficiamos unos más que otros de carbohidratos, unos menos que otros de proteína, y así con respecto a la grasa. Porque lo que no funciona, lo que funciona para uno, eso no significa que tiene que funcionar para todos. Por eso que el paciente tiene que ser un paciente, tiene que ser individualizado, porque no todos los cuerpos son iguales. Entonces, continuamos aquí con esta terapia nutricional. Entonces, es importante, por lo menos en lo que respecta a la parte de la repartición de los macronutrientes, ¿no? En esta parte tenemos unos patrones actuales de la alimentación, preferencias alimenticias, objetivos metabólicos, preferencias personales, cultura, economía, religión. ¿Por qué? Porque tenemos que ser flexibles. Cuando les estaba hablando hace rato de que es lo importante que es la cultura, la religión, si se siente con esa libertad o si es una persona que sea rígida. Cuando le estaba hablando eso, es porque es importante para poder hacer esa repartición de macronutrientes, tenemos que basarnos en eso. Tenemos que preguntar al paciente qué te gusta, qué es lo que más te gusta, qué prefieres comer. No es que voy a ser complaciente con el paciente, no, sino que yo tengo que aprovechar lo que a él le gusta, lo que a él le interesa para poder abordar, para poder hacer que él haga caso de que tiene que alimentarse de una forma, por supuesto que tiene que cambiar, pero tengo que tomar lo que a él le gusta, sus gustos, para poder ayudarlo más. De repente, al principio, es como, yo diría que es como, aquí no estoy hablando de complacencia, que no se vea que estoy, o sea, para que no se vayan a malinterpretar. Simplemente tomar de lo que a ellos les guste, el tipo de alimento y yo lo llevo a mi campo para yo poderlo transformar y poderlo ayudar a él para decirle, bueno, esto te gusta, pero ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma? Lo mismo, pero de esta forma, en esta cantidad. Entonces, de esa forma, él va a decir, ah, bueno, voy a seguir comiendo arroz. Ah, bueno, voy a seguir comiendo fritos. Entonces, que él lleve poco a poco, esto es al principio, después uno le va entrando en la terapia de conciencia, en la terapia de hacerlo sentir a ellos, que ellos sientan que tienen que tener una conciencia saludable. Pero esto es un proceso. Entonces, fíjense, enseñarles a ellos, cuáles son los alimentos nutritivos. Aquí a continuación, o sea, voy a hablar, los alimentos nutritivos, enseñarles a ellos qué es un alimento nutritivo, qué hace ese alimento nutritivo en la célula, que una célula tiene una función de inicio, de progreso, una función de una etapa final. En estas etapas de la función de la célula, al paciente yo le enseño, o sea, al paciente yo le explico estas cosas.
Entonces, que esta célula debe ser cubierta por macronutrientes, micronutrientes. En los macronutrientes están que si las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Entonces, le explico, micronutrientes, ahí vamos a la parte de oligoelementos, vitaminas, minerales. Entonces, el ser humano necesita tener esta célula completada por todo, en las cantidades que tiene que ser, no menos, sino en las cantidades exactas. Y bueno, pudiera ser un poco más, pero que tiene que llenarse, esa célula tiene que tener un inicio bien, normal, para que el progreso de la célula sea un progreso adecuado y al final de esta función de la célula sea una célula que tenga un final feliz. Porque si nosotros no le damos a la célula el nutriente en lo que respecta a los macronutrientes, a los micronutrientes, si no se lo damos, ¿qué va a pasar? Va a tener un inicio mal, un progreso deficiente y el final es enfermedad. Y este final de enfermedad, con el tiempo, se va a hacer una cronicidad. Entonces tenemos la comida, ¿cuáles son las comidas reales? Los alimentos vivos, las comidas de verdad. Los alimentos vivos son las frutas, verduras, son las legumbres, los granos, son alimentos vivos. Alimentos, otro alimento, o sea, que son nutritivos, los alimentos, los vegetales, las frutas. Cantidades adecuadas, tenemos que enseñarles la cantidad adecuada, el horario adecuado y decirle no a los procesados. Entonces aquí tenemos en esta imagen, fíjense cómo debe ser la alimentación, fíjense el plato, cómo debe ser. La mitad del plato debe ser mayormente vegetales, verduras. Una cuarta parte, allí sería la parte del carbohidrato, que preferiblemente un carbohidrato complejo, un carbohidrato puede también ser, quinoa, puede ser algunas lentejas, leguminosa, y la otra cuarta parte es la proteína, que puede ser pollo, carne, también puede ser huevo, atún, salmón, pescado. En este plato es importante que esté el agua importante, y ya como para el final, una fruta es importante. Y lo más importante de todo es el cambio de actitud. El cambio de actitud. Tu cambio de actitud te hará la diferencia en todos los sentidos. Entonces tenemos también aquí una parte, aquí a continuación vemos que hay unas porciones. Cuando hablo de porciones, ¿qué vamos a hacer en las porciones? No podemos, aquí no es cuestión de taza, sino todo va guiado a tu mano. Porque una persona que sea bajita, que sea pequeña, no es lo mismo a una persona que sea alta. Yo no puedo decir, no, una taza, no, sino que todo depende de lo que lleves, de lo que te quepa en tu mano. O sea, las porciones en la palma de la mano, por lo menos en lo que respecta al aguacate, ahí no lo podemos, tendría que ser el slash de aguacate, tendría que ser del tamaño, el ancho del dedo. Fíjense, y así, que si lo que te quepa en la palma de la mano es una porción de carne, lo que te quepa también en tu puño, también una porción de frutas. Y así en lo que respecta a la parte de las semillas, podemos decir un puñado. Eso equivale más que todo como a media taza. Pero así todo va a ser en función a la palma de tu mano, a tu dedo, a tu puño. Aquí a continuación vemos que en un paciente con diabetes no vale la pena complicarse con las reglas de estos pacientes diabéticos, que no puedes comer esto, no puedes comer tanta cantidad. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen suficiente.
con esa enfermedad. Tiene insuficiente. Esto es un pensamiento dicho por el primer diabetólogo, el doctor Leo Joslin. Y es verdad, es verdad. Entonces, bueno, aquí alimentos nutritivos, podemos decir los vegetales, las frutas, legumbres, las proteínas magras, que son con menos grasa, nueces, semillas, granos, integrales. Aquí vemos otro plato de comida. Entonces, pero tomando en cuenta, aquí a continuación, los grandes asesinos del siglo XXI. ¿Cuáles son? Los alimentos procesados. Como estos alimentos procesados son los productores de ¿qué? Del cáncer, del sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, y pare de contar de enfermedad, insuficiencia venosa, etcétera. Aquí vemos una imagen donde tenemos aquí un sinfín de alimentos procesados. Entonces debemos, aquí a continuación debemos puntualizar los pacientes diabéticos que requieren insulina, antidiabéticos orales, se deben tomar precauciones con lo que vamos a darle de alimentos, en la cantidad, pero de una forma muy inteligente debemos llegar. ¿Por qué? Porque fíjense, esto vamos, que no, tú no puedes comer carbohidratos, no podemos hacer de esa forma tan drástica. Tenemos que ver qué tipo de carbohidrato le vamos a dar. Un tipo de carbohidrato de absorción lenta que lo pueda mantener a lo largo del día. Porque hay unos que son los carbohidratos, los simples, entonces que se digieren rápido, son muchos azúcares, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y recomendamos sobre las recomendaciones, porque estas son con respecto a los carbohidratos, pero ahora vamos a ver con las grasas. Entonces, las grasas, aquí a continuación tenemos que tienen, podemos decir, bueno, teóricamente un 30% del total calórico de la alimentación debe ser, y tenemos que tener esto, por lo menos, las grasas es importante que sean, hay diferentes tipos de grasa. Tenemos las grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Las grasas saturadas son grasas, aquí a continuación vemos, ¿no? Que las grasas saturadas son las grasas que no debemos consumir en exceso, sino más bien vamos a darle al cuerpo grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, que son las grasas que nuestro cuerpo le agradecería. Nuestro cuerpo agradece a las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, el bienestar que le va a ocasionar. En cambio, las saturadas no. Entonces, fíjense, por lo menos en esta imagen tenemos las grasas saludables y aquí menciona monoinsaturadas y poliinsaturadas, como el aceite de oliva, el aceite de aguacate. Si vamos a cocinar, que sea con aceite de aguacate. Si vamos a hacer ensalada, vamos a agregarle aceite de oliva. Las aceitunas tienen buena carga de grasas monoinsaturadas. Los cacahuates, pero con estos cacahuates tenemos que tener cuidado también de dónde vienen, cómo son, porque actualmente hay muchos alimentos transgénicos y tenemos que prestar atención, porque eso es sano, porque es normal, no, también la cantidad y qué tipo de alimento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Frutos secos son espectaculares, pero ¿qué cantidad vas a agregarle a esa merienda? ¿Qué cantidad? Mucho. Fíjense, el hígado no puede procesar gran cantidad de estos frutos secos, por lo menos las almendras, las nueces. Entonces tenemos que dar que si 3 almendras, 3 nueces, no podemos excedernos, no un puñado grandote solamente de esto, no, de variados sí. Y tenemos las grasas poliinsaturadas, las semillas de calabaza son excelentes, muy buenas, las nueces, la leche, los preparados de soya, el tofu. Entonces los pescados grasos, o sea, el pescado azul, entonces trucha, atún, sardina, todo esto son ricos en alimentos, en ácidos grasos poliinsaturados, ya que nos ayudan a reducir el colesterol total y los niveles de triglicéridos en sangre y reducen, por supuesto, el riesgo de la formación de trombos y coágulos. Aquí vemos en esta imagen
los alimentos productores de omega 3. Y aquí tenemos, a continuación tenemos las fuentes de las grasas poliinsaturadas, ya lo hablamos, salmón, trucha, los omega 3 de cadena larga, tenemos las nueces, las semillas de soja, semillas de lino, los aceites. Aquí tenemos una imagen de los frutos secos. Mire, semilla espectacular la calabaza, muy buena las nueces, tenemos las almendras, tenemos sí, los cacahuates, pero con cuidado de que no sea, hay que ver cuáles son, porque muchos se han convertido ahora en alimentos transgénicos. Entonces tenemos aquí las fuentes de grasa poliinsaturada, semillas de girasol, almendra de trigo, sésamo, nueces, y aquí las maíz, y bueno, estas cosas, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, y es en la cantidad, no podemos caer en exceso, ¿no? Porque esto es sano, entonces me voy a comer un pocotón como hay gente que se come, no, porque como el aguacate es sano, entonces aquí vemos un aguacate, y aquí vemos el tipo, la cantidad. Aquí a continuación, esta imagen, tenemos también, mucha gente dice, no, porque el aguacate es sano, podemos darle aguacate. No, las semillas de girasol, no, wow, son ricas y son sanas, y me como un paquete. No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Aquí tenemos aquí un ejemplo de los carbohidratos complejos, aquí en esta imagen. Entonces, los carbohidratos complejos suministran vitaminas y minerales, fibra, son buenos, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado en la cantidad y cómo lo vamos a comer. Aquí vamos a ver las grasas. Entonces, las grasas, fíjense que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad en personas diabéticas. Entonces, fíjense que se incrementa, o sea, el riesgo cardiovascular se incrementa cuando ocurre otros factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión arterial, hiperlipidemia, si toman licor también, si fuma, todo este riesgo cardiovascular se acentúa. Entonces, y otras alteraciones que incrementan el riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares en los diabéticos, lo que es la obesidad también, la hiperinsulinemia, la normalidad de la función plaquetaria, alteraciones en la coagulación, porque tiende a formar trombo. Entonces, nos ayudaría más bien a que el paciente, o sea, estas cosas que incrementan hacen más bien que el paciente se ponga peor. Entonces, aquí como conclusión de todo eso, consuma agua pura, al menos 8 vasos al día, al menos. Todo depende también de lo que hagas en la actividad física, qué estás haciendo, qué estás trabajando, todo también depende. Porque hay personas que necesitarían más agua que otras. Duerma bien, realice actividad recreativa, consuma menos cantidades de azúcar y sal refinada. También hay que transmitir optimismo, mantenga la sonrisa, consuma fruta, verduras, realice ejercicio físico, evite consumir alimentos chatarra, comida chatarra, evite drogas, alcohol, tabaco, y practique todo esto que les estoy diciendo, practíquelo en el trabajo, en la casa, en aquel amigo, en la fiesta, en todos lados donde vayas a ir, practica todo esto porque sí se puede. Gracias. Gracias de verdad por esa intervención, Jenny. Jenny, tú como pediatra, ¿cómo nosotros podemos saber como padres cuando nuestros niños tienen diabetes? El mensaje es el siguiente. Es importante tomar en cuenta la alimentación del niño, no solamente desde que nace, no, sino también yo lo llevo a la parte del embarazo. Una mujer embarazada, bien nutrida, entonces allí vamos con, nace el niño, lactancia materna, es importante. Y a medida que vengan las etapas del niño, entonces hacer caso a lo que el médico diga, a esa alimentación adecuada según la etapa. Según la etapa. Ya llega un momento en la vida del niño, es que empiezan a comer chucherías, a comer dulces, gaseosas, pues démosles un stop. Vamos a enseñar al niño desde ya, desde esta etapa que están niños,
a enseñarlos a decirle no a la gaseosa, no a la chuchería, no a esas golosinas de colores que los ponen más bien, además que los ponen hiperactivos, también alteran su metabolismo. Actualmente hay muchos niños obesos, muchos niños con resistencia a la insulina, y lo podemos ver en el parque, en la calle, en todos lados, donde vemos a los niños con esa barriga grande, lo vemos con ese cuello, con esa cantosis nigrica, entonces con ginecomastia. Entonces todo eso hace que el niño más bien tenga, se le acentúe, además del problema que tiene metabólico, también va a tener un problema emocional. Entonces, pero ¿quién tiene que ayudar al niño primero que todo? Eres tu papá, eres tu mamá, eres todo, el entorno, el colegio también, en esas cantinas, en esos lugares donde venden los refrigerios, no vendan comidas artificiales, no vendan gaseosas. Váyanse siempre a la comida sana, a los jugos, naturales, y enséñenle a los niños. Es importante que haya una cátedra, y le voy a marcar una edad en la vida del niño. A los 7 años, el niño ya tiene la capacidad de comprender que es un alimento sano y que es un alimento no sano. Ya a esta edad, según las etapas cognitivas del niño, él puede saber, bueno, esto que me estoy comiendo me va a caer mal, esto sí lo voy a comer porque ya esto me va a caer bien. Entonces, hacer la conciencia a que ellos hagan desde esta edad, que hagan conciencia de todo aquello que se vayan a llevar a la boca. O sea, es una alimentación consciente, una vida saludable, que ellos ya a los 7 años ellos pueden ir aprendiendo, pero hay que enseñarlos. Hay que enseñarles a comer sano, hay que enseñarles a comer frutas, verduras, no a los productos refinados, a la sal, azúcar refinada, procesados, no. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles el día de hoy a todos ustedes que me están escuchando. Gracias por su presentación, doctora Jenny. Fue excelente. Ahora ustedes tienen una idea de cómo ustedes pueden prevenir y qué clase de alimentos los niños pueden consumir y qué clase de alimentos no, a través de la información que dio la doctora Jenny Montiel. Gracias, Jenny, por toda esta información tan valiosa para nosotros como padres que somos. Bueno, le doy las gracias a todos los panelistas que estuvieron por acá, especialmente a la doctora Yunavia Castro, a la doctora Evelinda Nava, a la doctora Jenny Montiel. También le doy las gracias a la parte de producción, a Dayan Sivenga, que es nuestra productora general de todo lo que es esa actividad el día de hoy, nuestra conferencia, primera conferencia, al señor Segundo González, que nos asistió en la parte de producción. Igualmente, si desean ustedes tomar contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de Instagram. Es @Fundación Venezolanos Unidos AUA. Repito, Instagram, @Fundación Venezolanos Unidos AUA. En Facebook estamos como @Fundación Venezolanos Unidos en Aruba. En YouTube estamos como Fundación Venezolanos Unidos en Aruba. También tenemos un email si desean comunicarse con nosotros a través de nuestro email, nuestra página. Lo tenemos se llama fundacion.venezolanosunidos con @ @gmail.com. Repito, nuestra fundación tiene un email, se llama fundacion.venezolanosunidos con @ También si desean ayudarnos con nuestro plan tenemos también, en nuestra fundación tiene 100 niños en este momento que estamos surtiendo de comida, útiles escolares, zapatos, ropas, todo lo que ellos necesiten. Son niños de diferentes inmigrantes, no solamente venezolanos. O sea que nosotros somos una fundación internacional, señores. Estamos ayudando a todas las personas que necesiten ayuda, especialmente nuestros niños y nuestros ancianos. Ese es nuestro foco a nivel internacional. También tenemos, hablando todo un poquito, tenemos una cuenta bancaria, sí, en Aruba Bank. Es una cuenta corriente, a nombre de la Fundación Venezolanos Unidos en Aruba. El número de cuenta es 6010750190 AWG. Repito, nuestra fundación tiene una cuenta bancaria en Aruba Bank, es una cuenta corriente.
a nombre de Fundación Venezolanos Unidos en Aruba. El número de cuenta es 6010-750190-AWG. También tenemos en GoFundMe, todo por una misma causa, las personas que quieran depositarnos a nivel internacional, ya que nuestra meta es tratar de ayudar a todas las personas que podamos ayudar, especialmente a nuestros niños y nuestros ancianos. Gracias de verdad por todo el apoyo que recibimos de todos sin excepción. Gracias de verdad por ese apoyo incondicional que ustedes nos tienen a nivel internacional. Y muchísimas gracias. Gracias a nuestros panelistas y a nuestra producción. Infinitamente gracias. Les habló Marjorie Medina, la presidenta de la Fundación Venezolanos Unidos en la Isla de Aruba.